Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Venezuela. Sesión especial del Consejo Permanente sobre el papel de la Carta Democrática Interamericana. Reunión Secretario General de la OEA y ex primer ministro de Perú. Organización Panamericana de la Salud. Sesión informativa sobre el COVID-19. Ante la designación en Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de una Asamblea Nacional ilegítima, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos rechaza y condena estas acciones de la dictadura que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en su resolución CPRES 1164, aprobada el 9 de diciembre de 2020, rechazó las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020. No reconoció sus resultados por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional, por carecer de imparcialidad y transparencia, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, por no haber sido liberados los presos políticos, por la falta de independencia de la autoridad electoral y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble. Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara. Asimismo y en consecuencia, la Secretaría General condena las acciones de aquellos integrantes de la comunidad internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura. Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país. El representante permanente de la República Dominicana ante la OEA, Josué Fialo, participó de la sesión especial del Consejo Permanente en la que se abordó la resiliencia democrática, el papel de la Carta Democrática Interamericana y el proceso de Cumbres de las Américas. Este año conmemoramos el 20 aniversario de la adopción por aclamación de la Carta Democrática Interamericana. En la víspera de esta celebración, los países de nuestro hemisferio se encuentran enfrentando grandes desafíos que continúan afectando nuestras sociedades, marcadas por la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía, la vida social y los procesos políticos. En ese sentido, quisiera destacar la importancia de la Carta Democrática Interamericana, instrumento cuyos valores y mecanismos permiten avanzar en esta situación de emergencia, puesto que favorecen la búsqueda de soluciones concertadas para fortalecer la institucionalidad y la gobernanza. Entendemos que este espacio en el marco de la OEA servirá de manera enriquecedora para abordar la temática que nos ocupa en el día de hoy, debido a que nuestra organización, que constituye el principal foro político con capacidad para reunir a los Estados miembros, la sociedad civil, el sector privado, trabajadores, académicos y otros actores claves, desempeña una labor de primer orden en la búsqueda de soluciones en aras de continuar fortaleciendo las instituciones democráticas, la transparencia y la independencia de poderes en todo el hemisferio, ahora con los desafíos adicionales provocados por la pandemia del COVID-19. Somos conscientes de que existe una triple agenda que atender en este sentido. Los desafíos no resueltos del pasado, por ejemplo, no tener mecanismos de alerta temprana y preventivos, la situación del presente, manifestados en los desafíos a la gobernabilidad democrática que presenta la crisis del COVID-19, y las contingencias que nos permitan navegar el futuro con mayor tranquilidad. Todo hacia sociedades más participativas e incluyentes. Esperamos que a través de esta sesión conjunta podamos identificar problemas comunes imperantes en nuestra región, intercambiar experiencias, mantener abierto un espacio de reflexión colectiva sobre buenas prácticas y considerar estrategias para lograr una resiliencia democrática efectiva. Muchas gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el político y ex primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, para conversar sobre los principales retos a la democracia en la región. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación del COVID-19 en las Américas. En la última semana, más de 1.300.000 personas se infectaron de COVID en las Américas y más de 36.000 murieron de complicaciones relacionadas con COVID.
Casi el 40% de todas las muertes mundiales por COVID que se registraron la semana pasada ocurrieron aquí en nuestra región. Hoy, más países de América Latina, más que nunca antes, están registrando más de 1,000 casos de COVID por día. Y nuestros hospitales están aún más llenos que nunca antes. Estamos todavía en medio de una crisis que continúa. El Canadá sigue registrando aumentos importantes en el número de infecciones en las provincias de alta densidad demográfica, así como también en los territorios menos poblados, como por ejemplo el norte y Yukon, donde viven comunidades indígenas y en lugares remotos. Puerto Rico y Cuba siguen siendo las más afectadas en nuestra área, con grandes números de COVID en el Caribe, aunque las infecciones también siguen aumentando en las islas pequeñas. Anguila, por ejemplo, ha registrado casi 70% de sus casos totales de COVID en los últimos 10 días. Y en Saint Vincent y las Granadinas, los casos han ido en aumento debido o entre las personas desplazadas internamente después de la erupción del volcán La Soufrière. En América Central, Guatemala ha visto aumentos importantes y los casos en Costa Rica registran un récord en el número de infecciones. En los dos países, los hospitales están llenos de pacientes, la mayoría de ellos menores de 70 años. Los casos están acelerándose en las Guyanas, en Argentina y en Colombia, donde los recuentos de casos semanales son 5 veces más altos de lo que lo eran en esta misma época el año pasado. Los hospitales están llegando a su capacidad máxima en las ciudades metropolitanas de Colombia y las tasas de mortalidad han subido más de un 25% en comparación con la semana pasada. A pesar de todo lo que hemos aprendido acerca del virus en un año, nuestros esfuerzos de control no son tan estrictos y nuestra prevención no es tan eficiente. Y vemos lo que ocurre cuando relajamos las medidas. La COVID se propaga, los casos aumentan y nuestros sistemas de salud se abruman. Es un cuadro estremecedor y familiar, pero algo ha cambiado ahora y son los pacientes mismos. Durante gran parte de la pandemia, nuestros hospitales habían estado llenos de pacientes de edad avanzada que sufrían de COVID, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a las enfermedades severas. Esto creó un falso sentido de seguridad entre las poblaciones más jóvenes que, aun cuando temían al virus, no estaban muy inquietos por sufrir de enfermedad grave, pero al echar un vistazo ahora a las unidades de cuidados intensivos en toda nuestra región, vemos que los hospitales y en general las unidades de cuidados intensivos están llenas no solo de pacientes de edad, sino también de personal joven. En los últimos meses, las hospitalizaciones entre las personas menores de 39 aumentaron más de 70% en Chile. En el Brasil, los aumentos principales en hospitalizaciones se han visto entre personas que están en sus 40. En algunas áreas de Estados Unidos hay más personas en sus 20 que están siendo hospitalizadas por COVID-19 que personas en sus 70. Adultos de todas las edades, incluyendo personas jóvenes, están enfermándose de gravedad. Muchos de ellos están muriendo. En Brasil, las tasas de mortalidad se han duplicado entre las personas menores de 39 años. Se ha cuadruplicado entre los que están en sus 40 y se han triplicado entre los que están en sus 50 entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Esto es algo trágico. Y las consecuencias de esto son funestas para nuestras familias, nuestras sociedades y para nuestro futuro. Es más que momento de ajustar nuestra respuesta.
Nuestros países tienen que estar preparados para lo que se nos avecina. Nuestra región hizo un trabajo excelente al extender su capacidad hospitalaria en 2020. Colombia, Panamá y la República Dominicana duplicaron su capacidad de camas de cuidados intensivos, mientras que Chile y Perú triplicaron la suya y México y Honduras casi cuadruplicaron sus capacidades en solo el plazo de un año. No obstante, los hospitales en todas las Américas están peligrosamente llenos. Con atención y cuidados apropiados, los jóvenes tienen más probabilidades de sobrevivir las infecciones de COVID, pero las hospitalizaciones se toman mucho tiempo, semanas, y los países tienen que estar preparados para un surgimiento en la demanda. Si las infecciones continúan aumentando a este paso, esperamos que en los próximos 3 meses los países de nuestra región tendrán que mantener e incluso aumentar su capacidad de camas de unidades de cuidados intensivos aún más. Los trabajadores de la salud también necesitan apoyo para operar en situación de crisis y lo han hecho ya por mucho tiempo. Donde haya brechas, los países deben contratar y capacitar personal de salud más especializado y garantizar que todos los pacientes reciban la capacidad y la calidad de atención que merecen. Pero no solamente podemos seguir expandiendo las unidades de cuidados intensivos de manera indefinida. No hay suficientes trabajadores de la salud para contratar y para capacitar a tiempo, lo cual nos señala hacia la mejor opción que tenemos. Todos debemos recomprometernos a una respuesta amplia que se base en la prevención y en el mantenimiento de la atención de salud de COVID-19 y de otras enfermedades. Apenas el año pasado, nuestro objetivo común debería ser, o como lo fue en el año pasado, nuestro objetivo común debería ser bajar la curva epidémica. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.